Bueno, vamos a esperar que comience la grabación para darle inicio a la explicación de la clase, ¿no? Saquen sus cuadernos y necesito que tomen apuntes de todo lo que les voy a explicar. Para este tema tenemos que tener a la mano la calculadora. Bueno, entonces iniciamos el proceso de grabación. El proceso de grabación, el tema del día de hoy es enlace químico. Vamos a trabajar el tema de enlace químico. Momentico, nos vamos a un tablero nuevo. Enlace químico. El mismo nombre lo dice, un enlace químico es un matrimonio. Un enlace químico es un matrimonio que permite, que da como resultado la formación de un compuesto químico. Eso es lo que es un enlace químico. Un enlace químico es un matrimonio entre varios elementos, para formar compuestos, ¿no? Para la formación de compuestos. Todos los compuestos tienen que ser estables. Para que sean estables, los compuestos deben cumplir con una regla llamada la regla del octeto, ¿no? ¿Y qué es la regla del octeto? La regla del octeto es una ley que dice que los compuestos, que los elementos que formen un compuesto deben tener 8 electrones en la última capa. 8 electrones en la última capa, ¿no? Pero ¿con qué intención deben tener 8 electrones en la última capa? Con la intención de ser estables. Es decir, todos se quieren parecer a los gases nobles, ¿no? Porque recuerden que yo les dije a ustedes que los gases nobles se caracterizaban por tener 8 electrones en la última capa. Entonces existen dos tipos de enlaces químicos que vamos a ver, dos tipos de matrimonios, ¿no? Enlaces químicos, los tipos, existen enlaces iónicos, los enlaces covalentes, y vamos a hablar un poco de los metálicos, ¿no? Que también son otro tipo de enlaces, pero ¿qué tienen en común los enlaces iónicos y los enlaces covalentes? En un enlace iónico, muchachos, se arrancan los electrones, ¿no? Mientras que en un enlace covalente se comparten electrones. Y en un enlace metálico hay una formación de redes. Formación de redes cristalinas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo en cuenta que un enlace iónico se arrancan electrones y un enlace covalente se comparten, y en los metálicos hay formación de redes, ¿cómo vamos a entender esto? Uno de los indicadores es el conocimiento de la tabla periódica, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos una tabla periódica más o menos así. En esta tabla periódica yo les hablaba de que habían clases altas, la clase superior, que son los gases nobles. La clase alta de la tabla periódica se encuentra en esta zona de acá. ¿Por qué alta? Porque están cerca de los gases nobles. Entonces, es una clase social mucho más cercana a la superior. Y los pobres están de este lado. Entonces, cuando un pobre se une con un rico, este matrimonio entre pobres y ricos dan como resultado la formación de un enlace iónico. ¿Oyeron? Y la otra es cuando un rico se casa con un mismo rico. Entonces, cuando un rico se casa con un mismo rico, el enlace es covalente porque ellos lo que hacen es compartir electrones. Entonces, esos son los dos tipos de matrimonios que hay. Cuando un rico se casa con un pobre o cuando un rico se casa con un rico, pero nunca
cuando un pobre se casa con un pobre. ¿Por qué nunca? Porque los pobres, cuando hablamos de pobres o de ricos, nos estamos refiriendo a los electrones que tienen la última capa. Si un pobre tiene un electrón en la última capa o dos, nunca va a llegar a tener 8. Entonces siempre van a ganar los ricos. Entonces no hay posibilidades de que se forme un compuesto químico con dos pobres, por ejemplo. Que yo una el sodio con el potasio, eso nunca va a haber. ¿Por qué? Porque ambos son pobres. Entonces nunca va a haber un matrimonio entre pobre y pobre. ¿Por qué ambos son pobres? Porque recuerden que el sodio está ubicado aquí y el potasio está ubicado en el grupo 1A. Si el sodio y el potasio están ubicados en el grupo 1A, tienen un electrón en la última capa. Es decir, que nunca van a cumplir con la regla del octeto. Por lo tanto, entonces ese matrimonio no se puede entre pobre y pobre, pero entre rico y rico y pobre sí se puede. Pero nunca podemos encontrar un matrimonio entre pobre y pobre. ¿Por qué? Porque no van a cumplir con la regla del octeto nunca. Entonces, es fácil de identificar un enlace iónico. Un enlace iónico, como les había dicho, se arrancan electrones, y como se arrancan electrones, la diferencia, ojo, óigase bien, esto es importante también, la diferencia de electronegatividad debe ser mayor a 1.8. Ahora vamos a ver cómo así de diferencia de electronegatividad. Vamos a ver este matrimonio que es un enlace iónico. Este matrimonio entre el sodio y el cloro es un enlace iónico. ¿Por qué? Porque el sodio tiene un solo electrón en la última capa. ¿Por qué el sodio tiene un electrón en la última capa? Porque el sodio está en el grupo 1A. Mientras que el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica. O sea que el cloro va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones en la última capa. ¿Qué quiere decir? Que el cloro es el único que va a llegar a cumplir con la regla del octeto, porque el cloro le arranca un electrón al pobre para cumplir con los 8. Este tipo de enlace es iónico. ¿Por qué es iónico? Porque el rico le quita al pobre y el pobre queda sin nada. ¿Por qué el rico le quita al pobre? Para cumplir con la regla del octeto. Porque recuerden que la norma dice que para un matrimonio o los dos cumplen con la regla del octeto o al menos uno. Quiere decir que en este matrimonio el sacrificado es el sodio, que le toca regalar el electrón a su esposa o a su esposo para que su esposa o esposo llegue a tener 8 electrones en la última capa. Este matrimonio es de pérdida, uno pierde, pero otro gana con la intención de que en ese matrimonio al menos uno de los dos cumpla con la regla del octeto. Entonces, si queremos saber cuánto da la diferencia de electronegatividad entre el sodio y el cloro, sencillamente lo que tenemos que hacer es buscar en la tabla periódica cuál es la electronegatividad del sodio y cuál es la electronegatividad del cloro. Nos vamos a la tabla periódica y una tabla periódica completa la debe traer. En la tabla periódica completa debe haber el valor de electronegatividad. Nosotros sencillamente lo que hacemos es buscar características del sodio y en el sodio vamos a buscar la electronegatividad del sodio. Electronegatividad del sodio es de 0.93, aquí aparece. 0.93, una tabla periódica completa lo tiene. Entonces, el sodio tiene una electronegatividad de 0.93. Y vamos ahora a buscar la electronegatividad del cloro. En la tabla periódica buscamos al cloro que está en el grupo 7A, aquí está. Y buscamos en la tabla periódica el cloro, la electronegatividad del cloro es de 3.16. Quiere decir que el cloro, que tiene un valor de 3.16, lo vamos a restar con esto. Al restar 3.16 menos 0.93, ¿cuánto da eso en la calculadora? $2,23. Profe, menos 2.23. 2,23. 2,23.
Menos. Bueno, entonces si da 2.23 podemos concluir que el enlace es iónico. Se cumple que es mayor que 1.8, mayor a 1.8. Entonces decimos que efectivamente el enlace es iónico. Entonces, ojo, el enlace iónico se caracteriza porque un rico se une con un pobre. Es fácil de identificar. Cuando un elemento está del otro lado de la tabla y el otro está al extremo del otro lado, inmediatamente usted identifica que el enlace es iónico por el matrimonio, por la diferencia, donde yo identifico un rico con un pobre, o lo saco por las diferencias de electronegatividad. Esta forma de representar, óigase bien, los enlaces químicos, la representación de los enlaces químicos recibe el nombre de estructuras de Lewis. ¿Oyeron? ¿Por qué estructuras de Lewis? Porque Lewis fue el que las describió. Estructuras de Lewis. Así se representa un enlace químico a través de las llamadas estructuras de Lewis. ¿Qué son las estructuras de Lewis? Yo coloco el símbolo del elemento y coloco el otro símbolo y estas X y estas bolitas tienen que ser diferentes. Los electrones de valencia, recuerden que los electrones de valencia son los electrones que hay en la última capa. Y recuerden que en las clases anteriores yo les dije que esa última capa la está representando el grupo al que pertenece ese elemento. Por ejemplo, el sodio pertenece al grupo 1A, va a tener un electrón de valencia. Entonces, ese electrón de valencia lo debo representar con un símbolo diferente. En este caso, yo utilicé una bolita roja. En el caso del cloro, que pertenece al grupo 7A, va a tener 7 electrones de valencia, es decir, 7 electrones en su última capa. Ya no lo representaría con bolita roja, porque las bolitas rojas representan los electrones de sodio. Entonces yo escogería otro símbolo. En mi caso, escogí unas X negras. Las X negras están representando los 7 electrones que hay del cloro. Entonces, si el cloro tiene 7 y el sodio tiene 1, obviamente le arranca el electrón el cloro al sodio y el cloro va a tener 8, mientras que el sodio no va a tener nada. Listo. Vamos ahora a hablar de los enlaces covalentes. En un enlace covalente hay compartimiento de electrones. En este compartimiento de electrones, óigase bien, se unen ricos con ricos, o a veces los mismos ricos se unen con los mismos ricos. Por ejemplo, si yo uno un átomo de cloro con otro átomo de cloro, eso es un enlace covalente. ¿Por qué? Represento las estructuras de Lewis del cloro. El cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones en la última capa, porque el cloro pertenece al grupo 7A. El otro cloro también, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero ¿qué pasa? Que el cloro puede compartir un electrón con el otro cloro para llegar a tener 8 simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Que este cloro va a tener 8 electrones en la última capa y este también va a tener 8 porque están compartiendo un electrón ambos y ambos. Cuando hay compartimiento de un par de electrones, yo lo puedo representar de esta forma, con una rayita. Esa raya es que está indicando que se están compartiendo un par de electrones, uno de un lado y uno del otro lado. Entonces, esa es la otra forma de esquematizar un enlace covalente. O como los expliqué con las estructuras de Lewis, o utilizando la rayita, ¿no? Esa rayita está indicando el compartimiento de enlaces. Entonces, la unión de un cloro con un cloro para llegar a tener 8 ambos cloros, el enlace es simple. ¿Y por qué es simple? Porque se están compartiendo un solo par de electrones. Ahora, puede ocurrir el caso del oxígeno. Cuando un átomo de oxígeno se une con otro átomo de oxígeno. Sabemos que el oxígeno pertenece al grupo 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá también 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo pregunto, ¿por qué utilicé X tanto para cloros como para oxígenos? Y no utilicé símbolos diferentes. A ver, ¿quién me dice? Son el mismo elemento. Porque son el mismo Porque son los mismos elementos. Correcto, porque son el mismo elemento.
En este caso, para que puedan llegar a tener 8, ya no pueden compartir un solo par, sino 2 pares de electrones. ¿Por qué? Porque cada uno tiene 6, le faltan 2. Quiere decir que así quedarían ambos con 8, porque están compartiendo ahora 2 pares de electrones. Quiere decir que la otra representación del oxígeno sería el oxígeno con 2 rayitas y O. Esas 2 rayitas están indicando que se están compartiendo 2 pares de electrones. Entonces ya el enlace no es simple, sino que es un enlace doble. Doble. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a otro tipo de enlace. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno. El nitrógeno pertenece al grupo 5A. Es decir, que tiene 5 electrones en la última capa. Ahora le faltan 3 para llegar a los 8. Quiere decir que el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá también tendría 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que para llegar a tener 8, tienen que compartir ahora 3 pares de electrones. ¿Sí o no? Para llegar a tener 8 este nitrógeno y 8 este nitrógeno. Entonces, ya lo que habría allí es un nitrógeno con 3 rayitas y otro nitrógeno, indicando que ya el enlace no es doble, sino que es triple. Es decir, que ya el enlace es triple. ¿Entendido? Hasta ahí vamos bien. Profe. Dígame. Profe, mira, cuando usted dijo sobre, cuando usted hizo el procedimiento del oxígeno, es doble porque se comparten 2 pares de electrones. Quiere decir que el oxígeno tiene 6 y le faltan 2 para llegar a los 8. El otro oxígeno también está en las mismas condiciones. Tiene 6 y le faltan 2 para llegar a los 8. Entonces tienen que compartir 2 pares de electrones para que ambos lleguen a los 8 simultáneamente. Profe, una pregunta. Y cuando usted hizo tiene que llegar, o sea, el elemento a 8. Todo para llegar a ser estable. Este matrimonio es estable cuando los 2 elementos que forman el matrimonio llegan a los 8 o al menos uno de los 2. Por ejemplo, en el caso del iónico, los 2 no llegan a los 8, pero al menos uno de los 2 sí llega. Es decir, que uno se sacrifica por el otro. Pero, y la otra forma de formar compuestos es cuando los 2 llegan a tener los 8, que es lo ideal, ¿no? Ahora, ¿cuándo no hay formación de compuestos? Cuando ninguno de los 2 pueda llegar a tener los 8. Por eso el matrimonio entre 2 pobres químicamente es imposible. ¿Entendido? ¿Ya me entendieron? Sí, bueno, entonces, hay otro tipo de enlace covalente. Los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples. Pero también hay otros tipos de enlaces covalentes que son los covalentes polares y los covalentes apolares. Tanto el covalente polar como la polar son covalentes porque tienen una diferencia, óigase bien, de electronegatividad menor a 1.8, porque si fuera mayor a 1.8 ya no fuera covalente sino iónico. ¿Sí o no? Los covalentes polares tienen una electronegatividad mayor a 0 y menor a 1.8. Y los apolares son los que se acercan a una electronegatividad de 0. Se acercan a una diferencia de electronegatividad de 0. Eso anótenlo, por favor, para lo que viene ahora. Déjenme agregar a 2 compañeros que están desde hace rato. A eso llegan tarde. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, repito, existen varios tipos de enlaces covalentes. Está el doble, el simple, el doble y el triple, pero también hay covalentes polares y covalentes apolares. Entonces, en los covalentes polares y apolares, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de electronegatividad. En los polares, la diferencia de electronegatividad está en valores mayores a 0
pero menores a 1.8, porque si son mayores a 1.8 ya serían iónicos. Y los apolares son los que tienen una electronegatividad, una diferencia de electronegatividad tan baja que se acercan a cero. ¿Entendido? Vamos a ver dos ejemplos, uno de enlace covalente polar y uno de apolar, y es fácil de identificar. Ustedes van a definir si el enlace es polar o apolar. Otra cosa que quiero que tengamos claro es que el hidrógeno, recuerden que la configuración electrónica del hidrógeno es 1s2, ¿cierto? La configuración electrónica del hidrógeno, como el hidrógeno nada más tiene un electrón, sería un s1. Quiere decir que si dibujamos el átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno nada más tiene una sola capa. Y recuerden que en la primera capa se pueden albergar hasta máximo 2 electrones. Después de la segunda, la tercera y la cuarta capa sí pueden llegar a tener 8. Quiere decir que el hidrógeno no va a llegar a tener 8, sino que el hidrógeno lo máximo que puede llegar a tener son ¿cuántos electrones? 2. A ver, ¿y por qué me dicen que el hidrógeno nada más puede llegar a completar 2 y no 8? A ver, ¿quién me dice? Está en la Yo lo primera acabo de capa. explicar. Profe, está A en la ver, primera capa. Porque está en la Tiene primera que poner capa. la primera ¿y qué pasa que nada más tenga una sola capa? ¿Qué pasa con eso? Nada, puede albergar 2 electrones. Es correcto, la primera capa nada más puede albergar 2 electrones. En Profe, pocas una cosa. palabras, lo que trato de decirles es que todos los elementos, todos los matrimonios que tengan hidrógeno son enlaces covalentes. Ojo, todos los compuestos que tengan hidrógeno van a formar enlaces covalentes, ¿no? Enlaces covalentes. Profe, Dígame. donde usted dice que covalentes apolares son los que se acercan a una diferencia de electrones, ahí no sale Electronegatividad, diferencia de electronegatividad. Le recuerda que la electronegatividad, voy a llegar tarde. Ese ¿De valor qué? de electronegatividad se consigue en la tabla periódica. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que me No, entiendas. pero que dice ahí una diferencia de electronegatividad de eso De último no 1. Se acercan a una diferencia de electronegatividad de 0. De 0, miren, cuando son apolares. Y los polares entre 0, mayor a 0 y cerca de 1.8, pero no se puede pasar de 1.8 porque sería iónico. Eso fue lo que yo expliqué ayer. Bueno, entonces, poniendo el ejemplo, tenemos el caso del agua, H2O, y tenemos el Cl2. Tenemos, bueno, el Cl2 nos vamos a poner el Br2. Tenemos dos compuestos. Ambos son polares. Perdón, ambos son covalentes. ¿Por qué son covalentes ambos? ¿Por qué son covalentes ambos? Este es covalente porque yo les dije que todos los elementos que tengan hidrógeno, todos los compuestos que tengan hidrógeno forman enlaces covalentes. Y si yo coloco el Br2, el matrimonio entre dos ricos va a dar un enlace covalente porque el bromo es rico. ¿Y por qué el bromo es rico? Porque tiene 7 electrones en la última capa porque está en el grupo 7A. Entonces, lo que vamos a diferenciar es cuál es covalente polar y cuál es covalente apolar. ¿Cómo sabemos? Primero vamos a armar las configuraciones electrónicas, perdón, las estructuras de Lewis. El H2O está indicando que hay un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, ¿no? Es lo que está indicando el H2O. Sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones en la última capa, porque está en el grupo 6A. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mientras que el hidrógeno va a tener 2 electrones, un electrón, perdón, en la última capa. El hidrógeno ya cumplió con la regla del octeto porque lo máximo que puede tener es 2. Y aquí lo máximo que puede tener es 2. O sea que ya le es feliz con que le regalen uno para completar su capa. Y el oxígeno también llega a tener 8 porque cada hidrógeno le presta 1. O sea que todos quedan felices. Quiere decir que se están compartiendo un par de electrones. Un par de electrones. La otra forma de esquematizar el agua sería O con una raya, otra raya, H y H.
Esa raya está esquematizando que se están compartiendo un par de electrones. Esa es la estructura de Lewis del agua, H2O. Ahora, la estructura de Lewis del bromo, bromo y bromo. Recuerden que el bromo pertenece al grupo 7A. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y están compartiendo un par de electrones. Quiere decir que el bromo va a quedar con 8 y este bromo va a quedar con 8. La otra forma de representarlos es Br con una rayita y Br. Y listo, ya está la estructura armada. Quiere decir que nos faltaría comparar cuál de esas dos estructuras es covalente polar y covalente apolar. ¿Cómo? Vamos a sacar la diferencia de electronegatividad del hidrógeno en la tabla periódica y del oxígeno. Y en este caso vamos a buscar la del bromo y la del otro bromo. ¿Por qué repito bromo y bromo? Porque el matrimonio es con dos átomos de bromo. Un bromo y otro bromo. Entonces vamos a buscar la tabla periódica y en la tabla periódica vamos a buscar la electronegatividad del hidrógeno. Buscamos la electronegatividad del hidrógeno y dice que es de 2.20. La del hidrógeno vale 2.20. Y ahora buscamos la del oxígeno del agua. Vamos a ver, el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.44. 3.44. Entonces vamos a restar para sacar la diferencia de 3.44. 3.44 lo restamos con 2.20. 3.44 menos 2.20, eso me da 1.24. Miren que me dio un valor mayor a 1, pero menor a 1.8, o sea que el agua es polar. Vamos a ver en el caso del bromo. El bromo, vamos a buscar la electronegatividad del bromo. El bromo tiene una electronegatividad de 2.96. Yo coloco 2.96 arriba y 2.96 abajo porque el matrimonio es entre dos átomos iguales. Entonces la diferencia me va a dar 2.96 menos 2.96, eso me va a dar 0. Quiere decir que esta unión o este matrimonio es apolar. Mientras que uno es polar, el otro es apolar. ¿Quién entendió y quién no entendió eso? A ver, preguntas. Profe, una pregunta. Dígame. En el hidrógeno, usted puso que era H2, ¿verdad? No se debería multiplicar por 2. Cuando se va a encontrar no se saca así. La diferencia de electronegatividad se saca por la electronegatividad de los hidrógenos y de los oxígenos nada más. Pero cuando está solo sí se coloca otra vez, como el ejemplo del bromo. Ajá. No, cuando está el bromo repetido 2 veces, tú colocas bromo arriba y bromo abajo, porque es que el matrimonio fue entre dos átomos de bromo. Pero aquí el matrimonio del agua es matrimonio entre hidrógeno y oxígeno. Tú restas el matrimonio entre esos dos y te da el resultado de la diferencia de electronegatividad. ¿Ya? Listo. ¿Entendiste? Sí, señor. Bueno, entonces ya diferenciamos la gran variabilidad que existe entre covalentes polares y covalentes apolares, que son totalmente diferentes, ¿no? Ahora, dígame, joven. ¿Qué pasa aquí con el hidrógeno? El hidrógeno, bueno, sí, el hidrógeno gaseoso, que dice que en su forma normal son dos átomos de hidrógeno unidos. Sí, por eso te estoy diciendo, el hidrógeno gaseoso, que es H2, es un enlace covalente apolar. ¿Por qué? Porque estaríamos uniendo un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno. ¿Ves? Obviamente van a tener la misma electronegatividad, que al restarse va a dar 0. Bueno. Y obviamente ellos no van a llegar a tener 8, porque yo les dije a ustedes que el hidrógeno es una excepción. El hidrógeno llega a cumplir con la regla del octeto solamente llegando a tener 2 electrones en su última capa. ¿Por qué? Porque recuerden que en la configuración electrónica del hidrógeno, el hidrógeno tiene una sola capa y en la primera capa se pueden albergar hasta 2 electrones. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga hidrógeno, vuelvo y repito, forma enlaces covalentes. Ahora, hay un enlace covalente que es el enlace
covalente, que es el último enlace que vamos a explicar, covalente coordinado. Un enlace covalente coordinado es un enlace como el que les voy a mencionar. Por ejemplo, el H3PO4. Este es un enlace covalente coordinado. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo el matrimonio entre hidrógenos, fósforos y oxígenos. Entonces, ese matrimonio entre hidrógenos, fósforos y oxígenos tenemos que resolverlo. ¿Cómo vamos a armar la estructura de Lewis de ese compuesto? El que menos tiene va en la mitad. Óigase bien. El que más tiene va alrededor. Y los hidrógenos siempre van a ser comodines. Es decir, van a estar alrededor de los que más tienen. El hidrógeno siempre va a ser comodín. ¿Entendido? Entonces, repito, fósforo en la mitad, oxígeno alrededor y el hidrógeno va a ser el comodín. ¿Entendido? Entonces, ¿qué vamos a identificar? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno y el hidrógeno? Sabemos que el fósforo pertenece al grupo 5A, o sea que el fósforo tiene 5 electrones de valencia. El oxígeno pertenece al grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. Y el hidrógeno pertenece al grupo 1A, tiene un solo electrón de valencia. Entonces vamos a organizar los electrones. Por ejemplo, en el caso del fósforo que tiene 5, yo lo repartiría de esta forma. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya les digo por qué. Voy ahora a repartirlos del oxígeno. El oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí haría lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí también haría lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí también haría lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el oxígeno tendría un solo electrón. Vamos a representarlo con otro símbolo amarillo y vamos a poner un cuadrito. Bueno, amarillo no, vamos a agarrar amarillo. Un cuadrito amarillo. Este cuadrito amarillo quiere decir que el hidrógeno nada más tiene un solo electrón. Entonces vamos a tratar de ir armándolo para que todos queden con 8. Este hidrógeno de abajo también tiene un cuadrito indicando que el hidrógeno nada más tiene un solo electrón. Vamos a completar primero los hidrógenos. El hidrógeno completa los dos, ya queda completo. Con uno que le preste el oxígeno, ya el hidrógeno queda completo. O sea que ya el hidrógeno está chévere. El hidrógeno de aquí está chévere. Porque llega a tener 2, no 8. Recuerden que el hidrógeno nunca va a tener 8, sino es la excepción. Él es feliz llegando hasta 2. Porque recuerden que en la primera capa nada más se pueden albergar hasta 2 electrones. Ya el hidrógeno está chévere. Ahora vamos a hacer que los oxígenos cumplan con la regla del octeto. Vamos con los oxígenos. En el oxígeno, mira que el oxígeno, el fósforo le tiene que prestar 1 y el hidrógeno 1 para llegar a tener 8. Ya este oxígeno llega a tener 8. Lo mismo ocurre con este oxígeno. 1 le presta el fósforo y 1 le presta el hidrógeno y llega a tener 8. Y acá también ocurre en la parte de abajo lo mismo. 1 le presta el hidrógeno y otro le presta el fósforo. Y ya todos los oxígenos tienen con 8. Y mientras que el de arriba, el oxígeno de arriba, el fósforo le debe prestar 2 para llegar a tener 8. Ahora, en el caso del fósforo, el fósforo tiene 5, nada más le faltan 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el fósforo va a recibir 1 de este oxígeno. Va a recibir 1 de este oxígeno y 1 de este oxígeno. Pero del oxígeno de arriba no recibe nada, porque ya se pasaría. Si recibe los dos electrones del oxígeno de arriba, por eso lo voy a dibujar bien, donde no voy a meter el oxígeno de arriba. Miren, aquí está. Voy a resaltarlo bien. Ahí agarré. Ustedes lo vean bien. Aquí, guas. Ahora sí.
Ahí vemos que el fósforo tiene 8, pero no recibe hidrógeno, no recibe electrones del oxígeno de arriba. Por eso se llama enlace covalente coordinado, porque va a haber uno donde no recibe, sino que al contrario, le presta sin recibir nada a cambio. Entonces, esa estructura de Lewis yo la voy a representar de la otra forma. Fósforos, oxígeno, 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 oxígeno y los hidrógenos que están de comodín. Acá y acá, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Hombre, voy a representar los enlaces. Esta rayita entre el oxígeno y el hidrógeno está indicando que aquí nada más se prestó un par de electrones. Esta rayita de abajo entre el oxígeno y el hidrógeno está indicando que nada más se prestó un par de electrones. Nada más, una sola rayita. La rayita de acá entre el oxígeno y el hidrógeno del lado izquierdo también va a prestar un solo par de electrones en una sola rayita. Ahora, entre el fósforo y el oxígeno también hay un solo compartimiento de electrones. Del lado izquierdo hay una sola rayita. Del lado derecho también hay un solo compartimiento, una sola rayita. Y abajo también hay un solo compartimiento en la parte de abajo. Pero el oxígeno de arriba no comparte con el fósforo, al contrario, el fósforo le presta 2. Como el fósforo le presta 2, sin recibir nada a cambio, tenemos que colocar 2 flechas. Esas 2 flechas que están indicando que el fósforo le está prestando 2 electrones al oxígeno, pero el oxígeno no está recibiendo nada a cambio. A esa estructura se le llama enlace covalente coordinado. ¿Entendido? Pregunto, ¿quién no entendió? Jóvenes, ¿dudas? Pero es una pregunta, Dígame. que, dependiendo, los numeritos de estos que dan acá abajo son la cantidad de electrones. Ajá, bueno, eso. Esos electrones a colocar alrededor. Sí, esos electrones te lo da la tabla periódica. Son los electrones de valencia que hay en la última capa. Y yo lo había dicho antes, esos electrones que hay en la última capa los representa el grupo de la tabla periódica. Por ejemplo, el fósforo está en el grupo 5A, tiene 5 electrones de valencia. Y el oxígeno está en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. Pero el hidrógeno, como está en el grupo 1A, solamente va a tener un electrón de valencia. Con esos electrones vas a jugar y los vas a organizar de tal forma que todos lleguen a tener 8. Bueno, el hidrógeno no, porque el hidrógeno es una excepción, porque el hidrógeno nunca va a llegar a tener 8, sino que él es feliz con llegar a tener 2, porque recuerden que en la primera capa nada más se albergan 2 electrones. ¿Entendido? Y el hidrógeno solamente tiene una sola capa. Eso con los enlaces covalentes coordinados. Y ya para terminar, tenemos el caso de los enlaces metálicos, que son enlaces que se le dan entre metales, ¿no? Por ejemplo, como el aluminio o el cobre, cualquier otro elemento. Cuando se van a formar estructuras metálicas, se forman, son redes cristalinas, ¿no? Redes cristalinas, redes donde en esas redes cristalinas, en cada punto, usted logra identificar un átomo de aluminio. Un átomo de aluminio. Entonces, esos enlaces que forman redes, como el que les acabo de mencionar aquí, que uno lo ve en el microscopio y ve un átomo de aluminio aquí, un átomo de aluminio acá, otro átomo, y así sucesivamente, son enlaces metálicos. Son exclusivos para metales, exclusivos para átomos de metales con los mismos átomos de metal, al menos que sean aleaciones, porque en las aleaciones pueden haber mezclas entre varios metales, pero obviamente van a formar redes cristalinas como las que les acabo de mencionar, redes metálicas. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que tiene que ver con los tipos de enlaces. Repito, hay enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Esos enlaces nos permiten entender las llamadas fuerzas intermoleculares. ¿Qué quiere decir fuerzas intermoleculares?
es la fuerza que mantiene unido a compuestos. Fuerzas que mantienen unidas moléculas, ¿no? Esa es la fuerza intermolecular, la que mantiene unidas moléculas. Hay tres tipos de fuerzas intermoleculares. Vamos a hablar de la dipolo-dipolo. Vamos a hablar de la fuerza de los puentes de hidrógeno. Y vamos a hablar de las de London. ¿Cuántas fuerzas hay? Repitan conmigo. Dipolo, dipolo. A ver si están ahí. Jóvenes. Dipolo, dipolo. Dipolo, Tienen un sueño ustedes ahí, vean. Puentes de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Y London. Y London. London. Y London. Pero qué sueño tienen ustedes allá, definitivamente. Y London. Se levantaron todavía con la flojera. Jóvenes, entonces la fuerza dipolo-dipolo, ¿qué características tienen? Estas, ¿qué características tienen y qué características tienen estas? Dipolo-dipolo es cuando se une una sustancia iónica con una polar. ¿Oyeron? ¿Qué características tienen esta unión, este matrimonio? Que es buen conductor de electricidad. Buen conductor de electricidad. Ya les voy a poner un ejemplo de electricidad. En los puentes de hidrógeno es cuando se une una sustancia polar con otra polar. Y la de London es cuando se mantiene unida una sustancia apolar con otra apolar. Eso deben anotarlo, por favor. Ojo, iónica es cuando se une dipolo-dipolo, cuando se une una iónica con una polar. Puente de hidrógeno cuando se unen polares, pero son malos conductores de electricidad. Malos conductores de electricidad. Y la apolar es la unión de dos sustancias, la de London, perdón, dos sustancias apolares que también son malos conductores de electricidad. Vamos a ponerles un ejemplo de la vida cotidiana para que ustedes me lo entiendan. Obviamente, en el laboratorio van a poder entender mucho mejor cuando visualicemos cómo se forman las fuerzas intermoleculares. Gráficamente, ustedes van a poder entender mejor lo que ocurre aquí. Pero yo les voy a hablar de un ejemplo en fuerza dipolo-dipolo. Vamos a suponer que yo tengo en este vaso y voy a agregar sal de cocina, NaCl, en agua, H2O. Yo sé que el NaCl es un rico unido a un pobre. Este matrimonio es rico con pobre. Entonces, este enlace es iónico. Y yo sé que el agua es covalente porque tiene hidrógeno, pero es polar. Ya habíamos hecho el ejemplo anteriormente, donde restamos la diferencia de electronegatividad del agua acá arriba. Cuando hicimos el ejemplo, miren que nos dio 1.24 y habíamos definido que el agua es polar. Entonces, ¿qué pasa? Que esta unión entre un iónico, cuando yo los echo juntos, el iónico con un polar, debe formar fuerzas dipolo-dipolo. ¿Cómo así? Hombre, que el hidrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. El hidrógeno va a tener cargas positivas y el oxígeno va a tener cargas negativas. Como el cloro tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva, el cloro se une con el hidrógeno y el sodio se une con el oxígeno. Entonces van a formarse una unión cuando el agua yo la mezclo con la sal. Y esa mezcla me va a formar una fuerza intermolecular de tipo dipolo-dipolo. ¿Qué pasa? Que si usted, por ejemplo, coloca un cable de corriente eléctrica por aquí y usted saca un cable de corriente eléctrica por acá, al tocar usted se electrocuta. ¿Y por qué se electrocuta? Porque la característica de la fuerza dipolo-dipolo es que es buen conductor de electricidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted agrega sal con agua, la sal hace que la electricidad se transfiera más rápido
porque las fuerzas dipolo-dipolo son buenas conductoras de electricidad. Algo que se me ha olvidado decirle, la mayoría, óigase bien, de enlaces iónicos son sales. No todos, o sea, todas las sales se forman por enlaces iónicos. O sea, todas las sales que ya vimos en nomenclatura se forman por enlaces iónicos, la mayoría de sales. Y todos los compuestos que tienen hidrógeno ya obviamente son covalentes, que pueden ser polares o pueden ser apolares. En este caso, la fuerza intermolecular que se obtiene es dipolo-dipolo porque la sal se disuelve en el agua, pero además de disolverse en el agua, la sal hace que se transfiera la electricidad más rápido en el agua. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un experimento y en el experimento que lo vamos a hacer en la próxima clase para el laboratorio, yo le voy a colocar un bombillo y acá va un cable, un momentico, va un cable a la corriente eléctrica, otro cable va aquí y otro cable va a la corriente eléctrica. Y acá vamos a colocar un bombillo. Si nosotros mezclamos agua y sal, uno es iónico y otro es polar, obviamente la electricidad se va a transferir. Entonces, si la electricidad se transfiere, el bombillo va a prender. Aquí el bombillo prende. ¿Por qué el bombillo prende? Porque la fuerza intermolecular que mantiene unida al sodio al cloruro de sodio, que es una sal con el agua, es una fuerza dipolo-dipolo. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Si yo agrego a este tanque, le agrego azúcar y le agrego agua y coloco el mismo experimento del cable de corriente eléctrica que va al bombillo y el bombillo no prende. ¿Por qué aquí en este caso el bombillo no prende? Porque el azúcar es polar y el agua también es polar. ¿Qué pasa cuando ambos son polares? La fuerza que los mantiene unidos son los que los puentes de qué? De hidrógeno. Okay. Y los puentes de hidrógeno son qué? Son malos conductores de electricidad. Ojo, el azúcar es polar. Al mezclarse con el agua, que también es polar, como ambas son polares, lo que las mantiene unidas son los puentes de hidrógeno. O sea que en este caso, el bombillo no prende porque los puentes de hidrógeno son malos conductores de electricidad. ¿Y por qué se formaron puentes de hidrógeno? Porque como el azúcar es polar y el agua es polar, entonces ambos son malos conductores de electricidad porque la fuerza que las mantiene unidas son los puentes de hidrógeno. ¿Entendido? Y vamos a poner un último ejemplo. Vamos a suponer que en un recipiente agreguemos aceite y agreguemos thinner. Tanto el aceite es apolar como el thinner también es apolar. ¿Por qué yo sé que el aceite y el thinner son apolares? Hombre, ustedes en la vida cotidiana, cuando mezclan el agua con el aceite, ¿qué pasa? El agua queda abajo y el aceite queda arriba. Y cuando mezclan agua con thinner, también ocurre lo mismo, porque el agua y el thinner no se disuelven. Y el agua con el aceite tampoco se disuelve. ¿Por qué el agua y el thinner y el agua con el aceite no se disuelven? Porque el agua es polar y las sustancias polares solamente se disuelven con sustancias polares iguales o iónicas, pero nunca se van a poder disolver con sustancias apolares. ¿Qué quiere decir eso? Que como el aceite no se disuelve en agua, es apolar. Y como el thinner no se disuelve en agua, también es apolar. Pero si yo uno el aceite que es apolar con el thinner que es apolar, sí se disuelven. ¿Pero por qué fuerza? Por la fuerza del hondo. Porque ambas son apolares. Este también es mal conductor de electricidad. Quiere decir que si hacemos el experimento del bombillo, ¿prendería o no prendería?
A ver, jóvenes. No. No. No prende. ¿Por qué no prende? Porque No prende, el aceite profe. y el thinner ambos son apolares. Y ahora, si yo pongo el último ejemplo y voy a mezclar agua con aceite, el agua queda abajo y el aceite queda arriba. Yo pregunto, ¿qué fuerza intermolecular mantiene unido al agua y el aceite? Ninguna. Ninguna. Sí, señor, ninguna. ¿Por qué ninguna? Porque no existe una que mantenga unida una sustancia polar con una apolar. Ojo para la actividad que vamos a hacer ahora, para el quiz que vamos a hacer ahora. Repito, el agua con la sal sí se disuelven porque el agua es polar y la sal es iónica. Al disolverse, son buenos conductores de electricidad. El bombillo prende porque la fuerza intermolecular que la mantiene unida es el dipolo-dipolo. El agua y el azúcar, el bombillo no va a prender porque es mal conductor de electricidad, porque la fuerza que la mantiene unidas es los puentes de hidrógeno. Y el aceite con el thinner sí se unen porque ambas son apolares, pero son malos conductores de electricidad porque la fuerza que la mantiene unida es la fuerza del hondo. Y entre el agua y el aceite no se puede, no hay fuerzas intermoleculares porque el agua es polar y el aceite es apolar. O sea que no hay ninguna fuerza que las una. Eso en términos generales es lo que nosotros en teoría, obviamente, vamos a ver el día de hoy. En teoría. Lo último que me resta explicarles más en detalle es los ejemplos de las estructuras de Lewis. Por ejemplo, armar estructuras de Lewis y especificar estructuras de Lewis y especificar Lewis y especificar el tipo de enlace. El tipo de enlace. Por ejemplo, AlCl3. Hombre, el AlCl3 yo sé que es una sal porque es el cloruro de aluminio. Obviamente yo sé que es una sal. Este es el tricloruro de aluminio. Y ya yo les había dicho anteriormente que todas las sales son iónicas. Todas. Entonces ya por obvia razón yo sé que este es un enlace iónico. Pero también ¿por qué? Porque el cloro es un rico y el aluminio es un pobre. ¿Por qué el aluminio es un pobre? Porque el aluminio pertenece al grupo 3A. Tiene 3 electrones en la última capa. Mientras que el cloro tiene 7 electrones. O sea que el cloro es el rico y el aluminio es el pobre. ¿Cómo armaría la estructura de Lewis allí? Por obvias razones ya yo sé que el enlace es iónico. Sin tanta paja. Ahora, salgo de duda armando la estructura de Lewis. Ya yo les dije que en este caso, el que menos tiene va en la mitad y el que más tiene va alrededor. Cloro, cloro y cloro. Ahora, yo sé que el cloro tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el aluminio nada más tiene 3. 1, 2 y 3. A ver, si el cloro le presta 1 a cada uno, el aluminio nunca va a llegar a los 8. Lo máximo que puede llegar es a los 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el aluminio va a perder todos los electrones. El cloro le arranca un electrón. El otro cloro le arranca el otro electrón y el otro le arranca otro electrón. Quiere decir que el aluminio queda sin nada. O sea que gana el cloro, pero pierde el aluminio. O sea que el enlace es iónico. Así de fácil. Otro ejemplo podría ser el CO2, dióxido de carbono. Vamos a ver la estructura del dióxido de carbono. El que menos tiene va aquí y el que más tiene va alrededor. Sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones porque está en el grupo 6A.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el carbono tiene 4. 1, 2, 3, 4. Miren que aquí sí pueden llegar a tener todos 8. El oxígeno le presta 2, al carbono llega a 8. El oxígeno le presta 2 al carbono, llega a 8. Y el carbono le presta 2 a cada uno de ellos y también llega a los 8. O sea que todos quedan contentos. ¿Por qué? Porque están compartiendo 2 pares de electrones de lado y lado. Entonces, un enlace iónico solamente se representa de una sola forma. De una sola forma. El iónico. Pero el covalente, como aquí hay compartimiento de electrones y este es covalente, se debe representar de las dos formas. Oxígeno oxígeno, 2 rayas, carbono, 2 rayas, oxígeno. ¿Por qué 2 rayas? Porque están compartiendo 2 pares de electrones. Observemos aquí, se están compartiendo 2 pares de electrones. Y esa es la representación de un enlace covalente y de un enlace iónico. Muchachos, lo que les resta a ustedes es practicar. Y eso es lo que vamos a hacer en la clase el día